recibimos, tal como fue anunciado, a Claudio Fantini, a quien le agradecemos su presencia. Buen día, gracias por venir. Muy buenos días, Nicolás. No, el agradecido soy yo de estar invitado a este noticiero. La primera vez que tenemos la posibilidad de conversar, seguramente lo vamos a disfrutar y esperemos, ¿por qué no?, se vuelva a repetir en siguientes instancias. Para mí un honor, un gusto. Sí. Está presentando el libro Abadón, ya lo vamos a estar mostrando. Hoy incluso hay una charla, invitarlo a todos los maragatos, en la Feria del Libro de San José, a las 20 horas. Y llega la entrevista en un momento realmente ideal, como si lo hubiéramos planificado en cuanto a la coyuntura. La teníamos agendada ya hace un tiempo. Ayer se dio en Uruguay un hecho muy particular y que a mí me llamó a la reflexión, y de hecho puse algún tuit y la polémica en las redes sociales, vio cómo es el asunto hoy. Ayer en Uruguay se trató en el Parlamento la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic y la asunción de la nueva vicepresidenta Lucía Topolansky. En esa instancia, en un acuerdo previo alcanzado por los partidos políticos, resolvieron, en el marco de la Asamblea General, no hacer uso de la palabra, para no profundizar el debate en torno a un tema sobre el cual no se iban a poner de acuerdo. La actuación de Raúl Sendic, la situación que lleva a la salida del vicepresidente. Es decir, eligieron los partidos políticos uruguayos, lo que yo interpreto como elevar la mira y no meterse y enfrascarse en una discusión que seguramente no iba a arrojar ninguna conclusión positiva. La renuncia se iba a terminar aceptando y, según lo que he conversado con algunos integrantes del sistema político, tenían miedo que profundizaran las grietas. Eso desde Argentina, ¿cómo se ve? Con mucha admiración hacia la clase dirigente, en este caso del Uruguay. En Argentina hay muchas cosas que las miramos con mucha admiración del Uruguay, incluso con perplejidad. Que un partido del gobierno forme una comisión que investigue la conducta de un vicepresidente y de uno de los máximos dirigentes de esa fuerza política, que se pronuncie en términos muy duros señalando faltas éticas muy graves, que el presidente tome distancia, que no haya complicidades, encubrimientos, que el mismo vicepresidente llegue a un punto que se da cuenta que tiene que dar un paso al costado. Bueno, en la Argentina eso es inverosímil, que un partido, cualquiera sea, vaya a juzgar a una de sus autoridades por un hecho que incursiona en la corrupción o que merodea la corrupción o la falta ética, es inconcebible. Los partidos le dan manos libres, son tolerantes con la corrupción de sus líderes, porque también la sociedad, desgraciadamente, y eso si se quiere es lo peor, es tolerante con la arbitrariedad. Entonces, cuando uno mira que en Uruguay no, en Uruguay la sociedad exige, ¿no?, y la clase dirigente toma esa medida, Nicolás, que señalabas, yo la vi con perplejidad. Ayer yo ya estaba en Montevideo a esa hora, y con admiración, porque en Argentina la clase dirigente parece concentrada en profundizar la grieta. No solo la clase dirigente en el rubro político, sino también en el periodismo, en todos los ámbitos dirigenciales parece que se echa carbón a la fogata del odio, ¿no? Y es terrible, es peligrosísimo. Uno que viene de la Argentina quiere decirle a los uruguayos: hagan todos por evitar este mal del momento en el mundo, que es las sociedades fisuradas y las dirigencias que inoculan odio para construir poder político propio. Ya vamos a estar hablando del concepto de grieta, porque me parece bien interesante para profundizar. También sobre la situación de Uruguay comparada con la región. Pero usted mencionaba el asunto de, bueno, cómo se procesó este tema de Sendic. El expresidente Mujica, el sábado, cuando se daba la renuncia de Sendic, trataba de poner eso blanco sobre negro y decía, bueno, mientras en Brasil aparecen valijas llenas de dinero, en Argentina están las monjas tirando plata por la situación de López. Acá en Uruguay cae un vicepresidente por gastos en una tarjeta corporativa, en un free shop o en una tienda de colchones.
que es verdad que no es el único episodio que hizo caer a Sendik. Sí. O sea, hay una gestión que viene cuestionada, el tema del título. Fue la gota que colmó el vaso. Exactamente, pero bueno, en definitiva es lo que termina haciéndolo renunciar. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, ¿eso también llama la atención desde fuera de fronteras? Sí, llama la atención. Y lo que señaló Mujica, en cierto sentido, es muy lógico, porque es importante ver esa diferencia. Y es importante a favor de la sociedad uruguaya. O sea, algo que en la Argentina o en Brasil o en Paraguay no escandalizaría a nadie, o sea, no llega a mover el amperímetro del debate político. Sí, en una de esas, la forma en la que se condujo ANCAP, los resultados que tuvo, la conducción, ese es un tema, digamos, para debatir. Pero desgraciadamente, en la Argentina, arbitrariedades, o sea, usar lo público como si fuera propio, en los niveles en que acá generó un escándalo, allá no hubiera generado nada. Y ¿hubiera pasado desapercibido? Yo creo que no hubiera llegado a la tapa de un diario. A la tapa no hubiera llegado, no hubiera movido el amperímetro del debate, y en eso es muy importante señalar que lo oscuro está en la Argentina, en la sociedad argentina, que no es exigente con su dirigencia. O sea, que acá la sociedad se escandalice por eso, muestra que acá la sociedad está en lo correcto. Así, lo mismo que ocurre acá, ocurriría en Suiza o en cualquier país europeo o en Canadá o en Nueva Zelanda o en Australia, donde son democracias exigentes, donde son sociedades que no toleran la arbitrariedad. En la Argentina y en muchos países de la región, si la economía va bien, el gobierno tiene luz verde. Quien tiene el gobierno tiene un poder casi de disposición patrimonial. Y eso es una tragedia que tiene consecuencias horribles. Por eso es muy sano que en Uruguay la sociedad sepa reaccionar como tiene que reaccionar, porque la arbitrariedad, aunque sea así, es arbitrariedad. Hay un libro de Frederick Ratzel, el creador de la antropogeografía y de la geografía política, el creador de conceptos como Lebensraum, donde analiza mucho las sociedades desde la geografía y dedica un capítulo entero de una de sus obras a analizar los gobiernos arbitrarios, ¿no? Y llega a la conclusión de que el poder, la base del poder de un gobernante arbitrario, no está en el poder de ese gobernante o en el poder del Estado que él lidera, sino en la debilidad moral de la sociedad que consiente eso. Y en ese sentido, ver que Uruguay o Chile, por ejemplo, donde ocurrió el episodio del hijo de Bachelet, esa reacción en Argentina es impensable. Que por lo que hizo el hijo de Bachelet, la madre lo haya echado del gobierno, le haya exigido que salga a pedir perdón y después haya salido ella a pedir perdón públicamente, bueno, en Argentina es inconcebible y habla muy bien de Chile y de sociedades que son exigentes mucho más que la media en nuestra región. Sí, aparte ahí estamos hablando de un caso que no era estrictamente de corrupción, sino de privilegio, de usar privilegio de lo que era la función de la madre. ¿Sabes que aparte se da un fenómeno tan particular? Ayer, cuando yo planteaba lo del tuit donde decía, bueno, desde mi percepción es elevar la mira, es evitar un baño de sangre a nivel parlamentario que no podía conducir a mucho, no sé, se abría el debate, uno no sabía hasta dónde podían llegar los ánimos caldeados y, desde mi percepción, yo decía, hizo bien el sistema político. La realidad es que, es verdad que es el mundo Twitter, uno no sabe cuánto de eso se refleja al resto de la sociedad, pero la mayor parte de la gente quería debate. Sí. Es decir, la sociedad le reclamaba a sus partidos políticos, en particular el partido de la oposición, porque no se habían prestado a ese debate y porque entendían que no se podía dejar pasar la oportunidad de marcar que el vicepresidente se iba por una falta ética. Es decir, el sistema político procedió incluso en contra de lo que piensan sus propios votantes. Y eso es un fenómeno que tampoco es muy habitual. Hacerse cargo de una decisión muy a pesar de que el votante lo pueda castigar. Ahora, vos decías, y muy bien, Nicolás, que el mundo Twitter o el mundo redes sociales expresa, yo no sé si la totalidad de una sociedad, o yo no sé si cabalmente
una temperatura social, ¿no? En el mundo de las redes se expresan lamentablemente los sectores más exacerbados, ¿no? Son como en ciertos momentos de la historia cuando las sociedades se politizan y se ideologizan mucho, que en las asambleas al final se van imponiendo los que gritan más, los que tienen la posición más radicalizada, se empiezan a cohibir a aquellos que tienen posiciones más moderadas, ya empiezan a no hablar por temor a quedar mal, ¿no? En el mundo de las redes sociales es como siempre avanzan más y se hacen escuchar más y tienen más... tienen más afán de participación los de las posiciones más radicales. Y lamentablemente, lo que describe mi libro Abadón, es un mundo donde el rasgo es que las sociedades se agrietan, se fisuran, ¿no? Se parten en bloques que se miran mal, que son intolerantes hacia la posición del otro. Y hay liderazgos que aprovechan esas fisuras y construyen poder sobre ese odio, inoculan odio político en lugar de tratar de cerrar esas grietas, de acercar las posiciones. Yo creo que lo que vemos en las redes sociales son los más exacerbados tratando de profundizar el odio, y seguramente ya van a empezar a llover críticas a lo que estoy diciendo, y creo que la clase política, consciente de lo delicado de una situación y consciente de que en este mundo, ¿no?, están rodeados de ejemplo Uruguay, ¿no?, de lo que... del peligro que implica cuando una sociedad se parte, ¿no?, y las partes quedan enfrentadas por la intolerancia y por la aversión política, conscientes de eso, bueno, evitaron un debate que pueda profundizarlo. Yo creo que la renuncia de Raúl Sendic habla por sí misma. No hace falta ponerle tanta voz a algo que habla por sí mismo. Este es mi punto de vista. Algo que decía mucha gente es, bueno, también lo que sucede es que como todos los partidos políticos tienen algún muerto en el placar, no quieren ingresar en ese debate. Hablaban de una especie de corporativismo a nivel del político, que yo insisto, o sea, mi visión, que tampoco poco importa en este sentido, iba en el sentido de elevar la mira. Seguramente puede haber también algo de eso. Las posiciones no son hasta puras o impuras, ¿no? Pero en todo caso uno puede evaluar si son más positivas o menos positivas. ¿Para qué haya una grieta? ¿Tienen que haber dos? ¿O con que haya uno que profundice la grieta alcanza de sobra? Mira, Nicolás, yo creo que toda sociedad siempre tiene una suerte de línea de puntos, ¿no? Como las revistas infantiles, por lo menos cuando yo era niño, allá lejos de hace tiempo, venían revistas para recortar. En toda sociedad hay liderazgos que pueden hacer un recorte, es una decisión del liderazgo. Yo creo que los liderazgos responsables son los que buscan acercar a las partes y nunca los que agarran la tijera y la pasan por esa línea de puntos, dividiendo para confrontar. Los liderazgos pueden buscar consensos en una democracia o buscar la concentración. El liderazgo que busca consenso está limitando su propio poder, porque si busca también sumar la opinión del de la vereda de enfrente, la opinión de la oposición y hacer una política de gobierno que esté consensuada con la oposición, le está poniendo límite a su propio gobierno. Aquel al que solo le interesa acumular poder, bueno, su camino no es el consenso, sino la confrontación. Ese va a ser el que agarre la tijera, recorte la sociedad, la parta e incluso inocule odio político en esa fisura y va a construir su liderazgo sobre ese odio político. Un liderazgo personalista, verticalista, ilimitado, sin controles. ¿Y son líderes que se sustentan muchas veces en el descontento social? Por supuesto que los desequilibrios sociales, por supuesto que las crisis económicas profundas, las desigualdades pronunciadas le dejan la pelota picando en la puerta del arco, o sea, le facilitan mucho las cosas a los demagogos, a aquellos que construyen poder sobre las fracturas y sobre el odio de unos
contra otro. Lo estamos viendo, Nicolás, en distintas partes del mundo de distintos modos. Trump es un ejemplo de liderazgo demagógico que construye poder sobre el odio de una parte de la sociedad, la más ultraconservadora, la que está de lleno en el racismo o merodea el racismo, la que desprecia a los hispanos. Sí, usted en el libro maneja algo así como que no gana porque es el más recalcitrante. De alguna manera... Sí, yo sostengo que gana porque es el más impresentable. Yo sostengo que en las primarias republicanas no era el más extremista. El Partido Republicano... Ese razonamiento de que no era el más extremista. Había más a la derecha que él. Había más a la derecha que él porque los republicanos llevan años en una deriva extremista total. El Tea Party es una muestra de lo recalcitrante que está surgiendo en esa deriva. Trump gana porque era el más impresentable. Y eso es lo que se produce en este momento de la historia en que muchas sociedades, desesperadas y con miedo hacia el futuro, lo que buscan es el antisistema. O sea, aquello que se parece menos al sistema gana precisamente por parecerse menos al sistema, ¿no? Y a eso lo vemos en Estados Unidos con el triunfo de Trump, un impresentable, y en Europa con el ascenso de la ultraderecha, en Holanda llámese Geert Wilders, sea Le Pen y Mélenchon, por derecha y por izquierda en Francia, el Blanc Bloc en Bélgica, Duterte en Filipinas. Duterte en Filipinas, un hombre que hace apología del crimen y es presidente de Filipinas, que no es un estado fallido del África, sino una potencia asiática que ha tenido una clase dirigente como un estadista como Corazón Aquino, como Fidel Ramos, como Benigno Aquino III. Bueno, después cae en Duterte. Ese es el fenómeno de este tiempo, ¿no? Las grietas que dividen sociedades y donde se engendran monstruos demagógicos que construyen, que buscan poder o buscan construir liderazgos sin límites precisamente en esas grietas. Otro de los conceptos que hoy aparece en una entrevista que le realizan en la revista Galería del semanario Búsqueda y que me llamó la atención, ¿usted dice que a Mujica le odiaba el kirchnerismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tal vez no lo van a... Es la impresión contraria a la que quizás había. No lo van a decir públicamente, porque no queda bien, no es redituable políticamente criticar a Mujica en la posición del kirchnerismo. Yo creo que en lo profundo sí, cuando Mujica gobernaba, cada cosa que decía respecto a la Argentina, en momentos de kirchnerismo puro y duro, con muchísimo poder, al kirchnerismo le molestaba muchísimo, ¿no? Los razonamientos de Mujica eran muy buenos y hasta resultaban balsámicos para la oposición en la Argentina, para la oposición demócrata, por supuesto que había en la oposición también ultraconservadores recalcitrantes que también piensan desde el odio y a eso siempre lo van a despreciar por ser de otra vereda ideológica, pero a la oposición demócrata, a la oposición progresista que rechaza el autoritarismo, el monarquismo, un monarquismo veleidoso, prepotente, con un discurso sectario, porque eso fue Cristina en el gobierno, un discurso sectario, prepotente, fumigador, fumigaba de anatemas y de estigmas a todos aquellos que los criticaban. Bueno, quien detesta eso, desde una posición democrática, incluso progresista, sentía balsámica los pronunciamientos de Mujica. Es verdad que Mujica le hablaba a la gente en Argentina. Le hablaba a la gente y lo que decía siempre era a favor, bueno, uno lo puede resumir en aquella frase histórica, quiéranse un poco más, que es lo mismo que decir, ódiense un poco menos, pero suena mejor y es más valioso. Quiéranse un poco más. Mujica señalaba, por lo menos fue el rol que jugó para la Argentina, fue muy positivo, porque señalaba precisamente, nos señalaba el drama de ese abismo en el que los argentinos ya parecíamos disfrutar, porque el odio había crecido de un lado y del otro. ¿Y ahora está mejor la situación? No,
No, desgraciadamente no. Primero porque en el macrismo hay sectores que tienen mucho odio. Yo no definiría la totalidad del macrismo, ni mucho menos. El kirchnerismo más se debilita, más agresivo y más sectario se torna. Creo que se siente arrinconado. Por momentos da la impresión de que necesita hasta fogonear un estallido. No intuyo que quieren que Macri caiga. Lo dicen, lo proclaman, ¿no? Lo cual es una aberración. Y en el kirchnerismo y en el gobierno, yo creo que Macri perdió una oportunidad en el primer tramo de su gobierno de avanzar hacia grandes acuerdos. Él tiene en su equipo gente que son acuerdistas, que son dialoguistas. Yo señalaría a Rogelio Frigerio como ejemplo, a Monzó. ¿Pero había dado alguna señal, viajando con Massa al exterior? Todo eso que fue tan positivo al principio, yo tengo la sensación de que después Macri se fue encerrando en una mesa chica que fue viendo, no, mejor es que construyamos poder nosotros. ¿Por qué? Porque buscar consensos acota el poder del gobernante o del gobierno. De algún modo hay que compartirlo. Entonces, vieron que en fogonear la existencia de Cristina, en darle centralidad en el escenario político a Cristina, beneficia. O sea, también están eligiendo la confrontación. Ahora, también es y eso es negativo, porque en vez de cerrar la grieta, tener un discurso o una actitud gubernamental más decidida a cerrar la grieta, por lo menos la están dejando porque ven que por el momento les conviene para manejar el poder ellos solos y no tener que consensuar. Yo creo en el consenso, no creo en esa vía. La última... También es verdad que uno daba, no sé, cuando Cristina sale del poder, Cristina Fernández de Kirchner sale del poder, uno estimaba que la vuelta era difícil, más allá de que tenía un respaldo social y popular en algunos estratos que sigue siendo poderoso, que siguen siendo cristinistas, se definen así. La última elección termina ganando por un puñado de votos, pero termina ganando allí en la provincia de Buenos Aires. ¿Existe la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo al gobierno? Yo creo que en la política argentina existe la vida eterna. No hay muertos políticos, no hay que dar por muerto a nadie, políticamente por supuesto, porque son todos Lázaros, ¿no? Si uno ve el resultado que había obtenido en la última elección anterior, Lilita Carrió estaba para sepultarla políticamente, sacó el 1%. Y ahora fue el huracán Carrió en esta última elección. El kirchnerismo perdió la última elección, las PASO. No sé qué va a pasar en octubre, porque las urnas están locas en todas partes del mundo. De eso habla también el libro Abadón y explica por qué. No sé qué va a pasar. El kirchnerismo esta elección la perdió. Haber empatado, como empató con Esteban Bullrich, o sea, el kirchnerismo puso su reina y los otros pusieron ni siquiera un alfil. Un peón. ¿No? Casi un peón y empató. Porque ganar por el 0,2%, solo pudo festejar ese triunfo y presentarlo como un triunfo por la negligencia macrista de no haber dicho la noche en que salen a festejar que estaba encaminado en Buenos Aires a un empate técnico. Si ellos hubieran dicho eso, que además era la verdad y a esa hora era visible, en lugar de dejar que los argentinos se acuesten con la sensación de que Cristina estaba perdiendo por 7 puntos, hubieran vacunado el triunfo macrista, porque sin duda fue un triunfo macrista, impidiendo que Cristina festeje nada, porque nadie puede festejar, menos Cristina, un triunfo tan raquítico, un empate contra un candidato tan débil. A ese festejo se lo regaló la negligencia de quienes rodean, de esa mesa chica que rodea a Macri, ¿no? Que en otros casos de manera más grave muestra lo grave que es que a un presidente no lo rodeen analistas con mirada profunda, sino expertos en publicidad que hacen coaching, que te enseñan a sonreír en cámara, pero no te enseñan a calibrar bien las cuestiones políticas. Claudio Fantini, le agradecemos su presencia, un verdadero placer y bueno, nada, volveremos a conversar. El libro realmente tiene de todo, tiene, a ver, mucho de historia, de realidad política. Si quieren entender, por ejemplo, no sé, el conflicto en Siria, la situación del Estado Islámico, realmente es un libro muy esclarecedor. También habla mucho del tema Trump.
bueno, nos quedamos con ganas de seguir conversando. Le agradecemos su presencia. El agradecido soy yo, Nicolás. La pausa y seguimos con más noticias.